El artista plástico Enrique Guzmán Villagómez dejó trunca una carrera por demás brillante debido a su muerte prematura. Aún así, su obra destaca entre lo más notable del arte mexicano del último tercio del siglo XX. Nacido en Guadalajara en 1952, se mudó a la ciudad de Aguascalientes durante su adolescencia. Ahí comenzó su educación y su paso por diversas escuelas y talleres de arte que continuó después nadando a contracorriente en la Ciudad de México. Su familia nunca entendió que él era artista, ellos querían que fuera médico o ingeniero. Si bien él entra a la Esmeralda en los años 70, después de un primer fracaso al su intento de ingreso, no es un artista típico de la Esmeralda. Tampoco es un artista típico de lo que era la antigua Academia de San Carlos, la INAP, que por entonces estaba haciendo su plan de estudios. Es alguien que realmente presenta una voz y una problemática muy propia. Muy joven, Guzmán comenzó a participar en exposiciones colectivas y pronto a recibir premios y encargos, como los 2 murales que realizó en 1970 para el Centro Residencial Morelos, en colaboración con el pintor Pío Pulido. Obtuvo 2 distinciones importantes antes de cumplir 20 años. En un medio mexicano en el que ya existía mucha competencia, digámoslo así, en el espacio de las artes plásticas, como el célebre concurso de Aguascalientes de arte joven, que él gana en 2 ocasiones, como en galerías y museos. En Aguascalientes obtiene un premio a los 17 años, que eso ya habla de su precocidad. Con apenas 21 años, tuvo su primera exposición individual titulada Preguntas y Sorpresas, en la Galería Pintura Joven. Su estilo, cercano al surrealismo, lleno de símbolos y recursos imaginativos, llamaba la atención del público y la crítica. Él vuelve a una figuración que en ese momento pues, no estaba de moda. Él es un artista que es muy solitario y su obra es muy contrastante con la actividad plástica de la época. Es un realismo que se ha llamado poético porque presenta pues, muchos elementos, por ejemplo, de absurdo, como proveniente de cierta línea surreal y fantástica. Es también una figuración que presenta, es muy irónica, muy paródica y muy fársica, digamos. Entre otros, el artista oaxaqueño Francisco Toledo se fijó en el trabajo de Guzmán y lo recomendó a la Galería Arbil. Hermoso Toledo, que es amigo de hace 50 años, nos comentó que había este artista interesante, que por qué no lo atraíamos. Coincidió por casualidad que él vino personalmente y me dijo: Armando, me gustaría venir con ustedes. Es con mucho gusto, era un honor tenerte aquí. Tomamos un departamento estudio para que él pudiera trabajar y le abrimos una línea de crédito con una tienda donde vendían todos los artículos de pintura, y, o sea, telas, pintura, etc. Y le damos una mensualidad para que pudiera vivir, ¿no? Él era alguien muy introvertido, con una psicología difícil de detectar, muy limítrofe. Era alguien, pues, no en su plena conciencia todo el tiempo. En 1978, a los 26 años, en un arranque de violencia e inestabilidad emocional, Guzmán intentó destruir la obra de la pintora Beatriz Zamora, que había recibido el primer lugar en el Salón Nacional de Pintura. Se volvió muy agresivo. Él estaba acostumbrado a ganar premios porque pues, era muy original. Y hubo una exposición en el Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, donde el primero ganó otro artista. Descolgó el cuadro y lo tiró del 3er piso. Indagando en su realidad virtual interior,
por dónde ser feliz, qué hacer para ser feliz. Acude a las drogas, a todo tipo de drogas, a una bohemia triste y sórdida parece ser, a una imposibilidad de conectarse incluso con artistas que lo estimaban mucho. En 1983, la angustia autodestructiva lo llevó a desgarrar uno de sus cuadros ya puesto en exhibición y también a quemar una buena cantidad de sus dibujos. Despertó una gran polémica y luego en la destrucción de su propia obra. Sus últimos años son de tomar conciencia de esta función fallida de su arte y de esta que más bien se le había vuelto en contra porque se sentía muy presionado y al mismo tiempo se sentía muy avergonzado. Al final nosotros lo perdimos, se fue a vivir a San Luis Potosí. Lo perdimos y ¿viste? Nos abandonó, digamos, no volvimos a saber de él. Enrique Guzmán Villagómez había alcanzado mucho antes de su temprana y trágica muerte notoriedad como artista plástico por su calidad técnica y la inquietante expresividad poética de sus temas recurrentes. Él vuelve a la figuración y con unos temas muy personales, con una personalidad realmente única. No hay esta imaginería. Y él influye mucho. A partir de sus imágenes, hay otros artistas que siguen ese camino de la, llamémosle, nueva figuración. Siento por ahí probable esa influencia como la de Frida Kahlo, probable también en un principio la de Gironella, y muy claras pues las de Escher y Magritte, por supuesto, ¿no? Que son muy claras y muy a su manera. Completamente opuesto al lenguaje abstracto, desde su arranque, el realismo de Enrique Guzmán tiene tintes de ironía en su representación del mundo. Tiene esa cosa de juguetona, digamos, de burlarse de lo cursi, de lo establecido, ¿no? Sus pinturas son suicidas, muchas de ellas, ¿no? Aunque tiene muchas festivas, donde se burla de lo cursi, donde mete sus recuerdos, esa memorabilia de su infancia. En todo esto se asoma lo que a mi modo de ver lo define, que es un artista que domina la aparición de lo siniestro, aquello que está en el fondo de las situaciones y que se asoma y que tiene que ver con la maldad o con el misterio o con aquello que se oculta. Yo lo veo más a veces como sueños, es como el resultado de sueños o de esas inquietudes mentales que él tenía. Porque si se fijan, algunos hay vacíos, ¿no? Como todo está flotando. La niña del columpio, con motivos florales y alegres, y está representando su infancia, su vida en un columpio, meciéndose, pero nos voltea a ver con una sonrisa como de muñeca muerta, dice alguien por ahí, o como de niña adulta, me parece a mí más, como de una mujer rota también aparece a mi modo de ver, según la sonrisa que la delata. Es una sonrisa temible y que nos permite ver lo siniestro, aquello que se está revelando a través de un gesto, de un guiño, de una sonrisa, de algo que se va rompiendo en el entorno. Pero al final, cuando él va madurando, llamémoslo, que muere muy joven, cambia y se vuelve frío, agresivo, muy introvertido. Hay un cuadro allá, que verán ustedes, de los últimos, donde solamente son nubes. Ya no hay personajes. Y bueno, eventualmente se suicida. Muchas veces se le ha comparado al artista genial por antonomasia, que es este artista típico que desentona de la realidad, que no la entiende, que entonces fabrica un mundo interior.
En la primavera de 1986, Enrique Guzmán Villagómez expuso todavía en la ciudad de Aguascalientes. Se suicidó en mayo a los 33 años y así terminó la historia de una carrera tanto breve como brillante.